Francisca Franco, evangelista de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Roca Fuerte, ubicada en Topeka, Kansas, donde persevero con los pastores Jonás y Keishly Franco. Agradezco la invitación a Dames de su presidenta Dunia Cuté y Eric Ardón. Esta mañana quisiera entregarte la reflexión del mensaje de la palabra de Dios para tu vida, que se encuentra en Génesis capítulo 31, versículo 24 y versículo 42, que he titulado Guárdate de hablar descomedidamente. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Jacob había huido delante de su suegro Labán, pero una de las hijas de Labán había hurtado los ídolos de su padre, lo cual esto causó furia en Labán, queriendo perseguir a Jacob. Pero antes de que él lo alcanzara, dice la palabra de Dios, que Dios habló en sueños a Labán, diciéndole: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Descomedidamente es hablar con falta de respeto hacia alguien, con atrevimiento hacia alguien, hablar con grosería hacia alguien. Nosotros vemos que Dios le dio una advertencia a Labán de cómo le iba a hablar a Jacob, y nosotros entendemos por el mensaje de la palabra de Dios que también hay una advertencia para nuestra vida de cómo nosotros hablamos hacia la gente, de cómo nosotros le hablamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, de cómo nosotros le hablamos a los siervos de Dios, de cómo nosotros le hablamos a los pastores. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 27 que Labán entendió la advertencia de Dios, y podemos decir que él tuvo temor de Dios, de esta advertencia, porque podemos ver cómo le habla a Jacob en el versículo 27 y dice: ¿por qué te escondiste para oír y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quisiera pensar o imaginarme qué hubiera pasado si Labán no hubiera hecho caso de la voz de Dios. Había una advertencia de cómo él le iba a hablar a Jacob. Así para nosotros hay una advertencia y como nosotros hemos pensado hablarle a alguien. Muchas de las veces el enojo o gente que se enfurece viene a hablar descomedidamente hacia otros. Pero quiero decirte en esta mañana que el mensaje de Dios para nosotros es que hay una advertencia. Y que también, si nosotros hacemos eso, causamos aflicción en la otra persona a la cual le hemos hablado de esta manera. Y Dios lo ve y podemos ganarnos una reprensión de su parte. La palabra de Dios dice en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, y esto me llamó bastante la atención. Busqué qué quería decir golpes de espada, y es el significado. Hay quienes hablan como dando estocadas, y una estocada es una acción de clavar la espada o estoque. El estoque era una espada afilada en la punta, generalmente usada por los toreros para matar al toro. Con esta ilustración entendemos que hay gente cuyas palabras son como golpes de espada, que hacen una agresión cuando hablan, que hacen heridas o daño cuando hablan hacia otras personas. Quizás esta mañana tú te encuentres de esta manera, herida por las palabras de otra persona. Quizás seas un pastor, una pastora, un líder que ha sido herida por golpes de espada. Quiero decirte que la palabra de Dios provee el perdón. Que nosotros seamos perdonadores con estas personas que han hablado de esta forma.
que los pongamos en las manos de Dios, que oremos por ellos. También te quiero decir esta mañana que la palabra es como aceite sobre nuestras heridas. Si nosotros permitimos que la palabra de Dios sea la voz que nos habla en las mañanas, entonces será ese aceite para nuestras heridas. Gloria al Señor. Esta mañana te dejo con este mensaje. Guárdate de hablar descomedidamente. Si te ha hecho enfurecer alguna situación, si te ha hecho enojar alguna situación, guárdate de hablar descomedidamente, porque nosotros no sabemos cómo Dios va a traer esa reprensión a nuestra vida. Quiero darte un testimonio de un pastor que escuché, que él ya estaban por llamarlo para predicar, cuando de pronto alguien le habló descomedidamente, lo maltrató, lo insultó, le hizo agresión, como dice la palabra, le dio golpes de espada, y ese pastor así tuvo que subir a predicar con el corazón herido. Dice que después que terminó, él fue para su casa y alguien le dio la dirección a este hombre después. Él se dio cuenta y se puso un poco atribulado de saber que este hombre quería llegar a su casa, pero al final como pastor lo recibió. Dice este pastor en su testimonio que al entrar esta persona a su casa, lo primero que hizo fue postrarse y llorar y pedirle perdón por cómo le había hablado. El pastor claramente lo perdonó, pero lo impactante fue que le dijo: pastor, perdóneme, porque en cuanto yo dejé de hablarle y me fui, empecé a tener problemas con el corazón y me pusieron un marcapasos. Dios siempre nos habla a tiempo. Dios siempre nos habla a tiempo, así como le habló a Labán. Imagínate qué hubiera pasado con Labán si él no hubiera hecho caso a la reprensión que Dios le dio. Esta mañana oro a Dios por si tú te encuentras con una aflicción, por si este mensaje habló a tu corazón. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios, Padre amado, y pido, Señor, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, pongas guarda a la puerta de nuestra boca, pongas guardia a la puerta de nuestros labios, nos perdones de qué forma hemos hablado. Señor, sana las heridas de aquellas personas a quienes nosotros no hemos hablado con palabras cuidadosas y verdaderas. Muchos proverbios hablan, Señor, a las personas que hablan de forma cuidadosa. Ayúdanos, Dios, Señor, a hablar de forma cuidadosa. Es difícil, Señor, cuando hay enojo, es difícil, pero nada es imposible para ti. Guárdanos de hablar descomedidamente y danos, Señor, la sabiduría que en toda situación nosotros hablemos con palabras cuidadosas. Que nuestras palabras sean, Señor, para curación del que está herido. En el nombre maravilloso de Jesús. El Señor te bendiga esta mañana.